gracias por sus llamadas telefónicas. Ya se integró a esta mesa de análisis Daniel Barqué. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Daniel, la pregunta sobre la impugnación, de que un tema que hoy se habla mucho, si el resultado hubiera sido al revés, si el escenario fuera diferente, ¿crees tú que el PRI también estuviera con la intención de querer impugnar? Bueno, realmente es difícil plantear lo que hubiera sido. Tenemos que trabajar con lo que es. Lo que es que, bueno, oficialmente no hay ganador en esta elección en Mérida, claro, al menos hasta este momento. Quien diga lo contrario, pues son solo albricias partidistas, y pues qué bueno que la gente se manifieste. La realidad es que la ciudadanía en su contexto le dijo no a los partidos políticos, y eso lo demuestra un 54% de participación en la elección, tomando en cuenta que el 100% del padrón no es ni siquiera el 65-70% del total de la población. Por lo tanto, estamos hablando de que la mitad de la mitad es la que participó, y la mitad votó por un lado y la mitad votó por otro. Estamos hablando de que un 20% de la población representa cada partido. Ninguna que resulte ganadora en Mérida puede hablar que tiene la mayoría. Por necesidad va a tener que negociar y trabajar con el resto de la población, o seguir fragmentando a la sociedad, que es lo que hacen los partidos políticos. Pero además, como dice, hay uno que acusa, el PAN dice elección de Estado. Sí, Emilio, en este país de leyes, el que acusa está obligado a probar. Así es. Y tendrá que el señor César Nava probar sus dichos, sus afirmaciones. Sin embargo, es un hecho que, pues bueno, yo te digo, ¿cómo creerle a alguien? Y vemos en el otro panorama, ¿cómo creerle a alguien que sale y te dice, voy a ganar 2-1, luego, bueno, 25, bueno, 21%, media hora después de las 5 de la tarde, cuando en algunos lugares todavía la gente estaba votando, ya gané 14%. Y luego sumas y no lo hay. Bueno, vas a decir, hay 14,000. Yo creo que se va a seguir recortando. Ya se demostró en el 4º distrito que hubo votos dobles. Seguramente también hubo mañas del otro lado. Es un ejército de mapaches de los dos que finalmente dividen la sociedad, compran votos, y son la misma escuela de las dos partes. Es muy difícil saber. ¿Se va a ir en la impugnación? Sí, yo creo que se va a ir en la impugnación. El día de hoy, históricamente, el PRI aceptó por primera vez el voto por voto. Lo hizo en el 5º distrito. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo. Estaba ganando el PAN con Tito Sánchez, y dijimos, vámonos voto por voto. Y vino el voto por voto y no ganaron. ¿Qué hubiera pasado? Lo que va a pasar, Tony, los partidos son un negocio de ellos mismos, y por lo tanto, pues, tienen que seguir viendo cómo jalar ese dinero que nosotros de alguna manera les damos. Sara Cebada, ¿qué piensas? Bueno, claro que el 4º y el 5º distrito no es el caso de toda la ciudad. Claramente el PRI sabía que este es un sector 100% panista, el norte de la ciudad, y pues bueno, al contrario, sí, tenían que aceptar, pues sí, que los cuenten, sí, perdimos. Sí. Geográficamente el 4º y el 5º son la mitad de la geografía urbana de la ciudad. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado, decía Antonio, si el panorama hubiera sido al revés? El panorama fue al revés el año pasado, y no hubo tal impugnación. El resultado fue aplastante. Ese es el pretexto del señor César Nava de venir a decir, bueno, es que ahorita estuvimos más cerca, entonces sí le llegamos. Bueno, yo creo que no, insisto, si me preguntas como periodista, yo no te puedo decir ahorita quién ganó, porque no me han dado el resultado electoral. Bueno, pero estamos hablando de impugnación. Por lo tanto, hay que esperar el resultado electoral para ver si va a haber impugnación. Decía Aldecua que ya se entregaron, licenciado Aldecua decía que ya se entregaron de los 106 municipios 104. las actas de 104. Bueno, entonces solo falta la ciudad de Mérida y Mayapán. Y el cochinero que fue Mayapán, y por eso está suspendido. Bueno, Mayapán a lo mejor ya sea una elección extraordinaria. Ahí tienes la prueba de que en Yucatán sí hubo irregularidades electorales en 2010. Ahí está en Mayapán. Mayapán es suspendido. Bueno, ahí va a que recomponer van a tener que recomponer ese territorio, porque yo creo que ya falló la misma autoridad, que no tuvo la suficiente fuerza o el suficiente control sobre, pues, las mismas autoridades, ¿no? Los mismos que controlaron la elección. Miriam, ¿tú qué opinas? A mí me llama mucho la atención lo que decían, que ya hay muy poca credibilidad, y que sobre todo los ciudadanos ya no están votando, o sea, ya no es un partido u otro, es ya no quiero votar. ¿Qué les están enseñando? Me llama mucho la atención, igual, por ejemplo, veía mucho a los jóvenes en las calles, ¿no? Y los partidos, cómo se están enfocando sobre todo a ellos. Están jalando a jóvenes
pero no hay un perfil, ni de candidatos, ni de personas que apoyan a los candidatos, no lo hay. Entonces, ¿qué personas podemos ver que lleguen al poder si ni siquiera tienen el perfil que nosotros necesitamos? Que ni siquiera conocemos el perfil de esas personas. Aquí vendría una pregunta y te la haría yo a ti. Como persona joven que eres la primera generación, ha visto solamente al PAN en el gobierno. Exactamente. ¿Quién es el dinosaurio en este momento? El PAN, por supuesto. Yo no soy de un partido u otro, o sea, lo admito, no, claro. No, pero es que es la verdad y tú lo estás viendo ahorita, o sea, hay una inclinación. O sea, aunque quieras salvar, por ejemplo, el PAN está perdiendo esa credibilidad. Porque desde las campañas, desde la actitud que están teniendo. El PRI ha perdido credibilidad. Claro, todos, o sea, muchos partidos lo están perdiendo. Creo que muchos de los jóvenes que ganaron no debieron haber jugado. Demasiado jóvenes. Por ejemplo, Osante que perdió, a lo mejor en repechaje entra. Sí, seguro. Segurísimo que entra en repechaje. Es un hecho. Y es que eso es otra cosa, es por así decirlo, como títeres, ¿no? O sea, son jóvenes, están muy jóvenes para tomar un cargo. No es porque no sepan, no es porque no sean inteligentes, simplemente no tienen la experiencia para estar en un cargo así. Entonces, ¿qué podemos esperar? Claro. Vamos a hacer de nueva cuenta una pausa comercial. El teléfono en el estudio 930-1501. Estamos esperando sus llamadas para hablar sobre este tema de la impugnación. Vamos a la pausa, regresamos.